piel y mi color de pelo, no soy sefaradí. ¿Verdad o no? En Israel, como te das cuenta, cuando alguien es sefaradí o ashkenazí, la gran mayoría de ashkenazí no tienen pelo. Ashkenazí sin pelo. No está hablando de un pelo, le digo. Tu trabajo en Israel no tiene ningún sentido. Ashkenazí no tienen pelo. La mitad de la población, menos de la mitad de la población no tiene pelo. En cambio, los sefaradí sí. ¿Está bien? Durante años, la Shoah fue un tema ashkenazí. Esencialmente ashkenazí. Y tenía lógica porque lo que pasa es que empezó a cambiar la situación cuando hasta hace unos años empiezan los estudios sobre qué ocurrió en la tragedia no ashkenazí del conflicto. Entonces empezó a salir artículos en el año 97, un documento muy importante que empieza a contar qué fue de la vida de los judíos, especialmente de los países que vamos a tratar hoy centralmente: Túnez, Libia, Marruecos y Argelia. Vamos a pasar por otros países también, pero vamos a centrar principalmente en esto porque lo importante hoy es que nos vayamos con una sensación de cuáles fueron los patrones de conducta de esa Shoah, que fue esencialmente diferente a la Shoah ashkenazí. Fue muy diferente a la Shoah ashkenazí, sin embargo también fue una tragedia. Y por lo tanto es importante que ellos y las comunidades, que hoy principalmente no existen ya casi prácticamente, salvo más o menos 10.000 judíos en Marruecos que viven todavía hoy. Las otras comunidades prácticamente desaparecieron. La comunidad de Argelia casi no hay judíos, hay 3 judíos en Egipto, no hay judíos en Libia, algún que otro judío en Túnez, pero esencialmente las comunidades han desaparecido. Y no han desaparecido durante la Shoah. Si los judíos de Europa perdimos a 6 millones de personas de nuestro pueblo en Europa, no fue así en el norte de África, ni en cantidad ni en proporción. Pero vamos por partes, como dice Jack el Destripador. Muy bien. ¿Hasta qué punto el tema de la Shoah sefaradí o del norte de África no era tocado? En el antiguo museo de Yad Vashem no se tocaba el tema. No entraba. En cambio en el nuevo era así. Ya se habla del tema ese. Y fíjense más todavía. Cuando se produce el juicio a Eichmann, que fue una lección educativa para todo el pueblo judío. De hecho, Ben-Gurión lo transformó, con razón, en la posibilidad que la gente haga algo que no nos permitíamos, y era sacar el alma hacia afuera. Acuérdense, hasta que no hicieron el juicio a Eichmann, no se hablaba prácticamente del tema del Shoah, y nosotros sufrimos un cambio en muchos aspectos en Israel. Acuérdense, cuando nace el Estado de Israel, la idea es que haya un judío perfecto, que es la antítesis del judío galútico. O sea, el judío israelí nuevo no llora, no siente, no sufre, es valiente y es perfecto. ¿Quieren verlo en Yad Vashem? ¿Dónde lo van a ver? En el monumento de Rapaport, en la estatua que hace Rapaport. Ahí ustedes van a ver todo lo que es el judío como le gustaría verse. El cambio empieza con Eichmann. ¿Y el próximo cambio cuándo ocurre? En la guerra de Yom Kippur. Porque en la guerra de Yom Kippur por primera vez sentimos sobre nuestra piel lo que era que nos maten o que nos puedan matar. Eso cambió muchísimo la perspectiva en un montón de aspectos. Por ejemplo, la música. Antes cantábamos canciones hora y todo juntos. No había canciones del individuo. Era todo grupal. Y después del 73 empezamos a tocar canciones de qué le pasa al individuo. Porque el individuo siente también. Y el individuo habla. Incluso la perspectiva del héroe cambia. Antes el héroe, ¿cuál era? Mordechai Negrevich. ¿Y hoy el héroe cuál es? ¿Cuál es el héroe de la Shoah? Cualquier sobreviviente. El que educó es un héroe. El que hizo una obra de teatro es un héroe. Todos son héroes porque sobrevivieron, porque era imposible. Yo personalmente sufrí el proceso mismo que sufre una persona que empieza a estudiar sobre Shoah cuando era chico. Mi abuelo se llama Samuel Chasgal, y por eso me llamo Chasgal, porque mi apellido real es Werhifker, o sea, es imposible de pronunciar. Werhifker es mi apellido original, me llamo Hernán Werhifker. Lo que pasa es que mi abuelo era jugador de fútbol en Argentina, en la selección argentina, y como no le podía decir nadie el apellido, decían Ermusito Pérez. Primer judío que juega a la selección argentina y en River, ¿está bien?
mi abuelo materno, que no era Huerjifker, sino que era Tasgal, yo cuando era chico le tenía bronca. Porque me parecía el judío clásico galútico, que no habla, no protesta. Y me parecía la imagen de todo lo que yo no quería hacer. Hasta que un día que tenía yo 15 años me empezó a contar, la única vez que habló en su vida, de lo que él pasó para escaparse de Polonia. Y es como se dice en hebreo, me cayó el asimón, me cayó la monedita, y empecé a entender, pero yo lo veo a él como un débil. Lo que él hizo yo jamás lo podría hacer. Salvó a su hermano, se metió en un barco de polizonte, llegó a Argentina, intentó salvar a su familia. Él es mucho más héroe. Pero fíjense incluso en mi vida personal, como fui cambiando hasta el punto que me puse apellido de él. Fíjense también cómo la Shoah influye en cada uno de nosotros. Lo tenemos en el día a día, en mi cédula de identidad y en un montón de frases que decimos día a día en Israel. Muy bien, durante el juicio de Eichmann, los faradim, los judíos de Túnez, los judíos de Argelia, no dieron testimonio. Y sí hubo muertos, y sí hubo asesinados. Sin embargo, el establishment judío de la época en Israel no consideró que también se debía escuchar la historia de estos judíos. Entonces, hoy vamos a escuchar la historia de estos judíos en algunos aspectos. Voy a intentar explicar las partes históricas con algunos ejemplos de heroísmo. ¿Bien? Iremos saltando entre países. La pregunta es por qué no escuchamos esta Shoah. Primera razón, porque el sionismo de Israel se fundó en Europa. El movimiento sionista y el Estado Israel moderno es producto neto de los judíos ashkenazim. El concepto de Estado-nación es un concepto ashkenazí. Fue creado en Europa. Herzl y los dirigentes judíos hasta el día de hoy del Estado de Israel son ashkenazim. Ayer ganó, hoy ya no sé, Moshe León como intendente de Jerusalén. Es el primer intendente faradí que hay en Jerusalén. Hace 70 años que tenemos una ciudad que tiene un intendente, es el primer faradí que gana. El intendente Moshe León. Entonces fíjense, la élite ashkenazí consideraba al principio, cuando se creó el Estado de Israel, lo que en Israel se dice la segunda Israel. Y es estos que son enviados, por ejemplo, a campamentos de refugiados, no, de Mabarot, o sea, campamentos de Yerujam. ¿Está bien? Mandamos a los marroquíes a Yerujam. Cuanto más lejos no mandamos de la vida, a Yerujam. Entonces, ese elitismo, evidentemente, en el tema de la Shoah también se manifestaba. Eso por un lado. Segundo, que es importante, los principales casos ocurren en las periferias, porque lo que vamos a ver es que el principal drama de los judíos no fueron los guetos, ni en Argelia ni en Túnez, sino que fueron campamentos de trabajo forzados. Eso fue el castigo madre. Si en el proceso de la Shoah tradicional nosotros tenemos que hay 3 procesos básicos, y es leyes discriminatorias. Primero, unificación de las comunidades judías en el General Government, en la zona de Polonia. Guetos y masacre. Aquí no tenemos lo mismo. Tenemos el sufrimiento principal de los judíos de África, es sufrimiento diferente y ocurre en las periferias de las grandes ciudades y no en el centro. Y por último, además del europeocentrismo, tenemos lo siguiente, y es algo real. Los números son abrumadoramente mucho más grandes en Europa que en África. La población era más chica, pero incluso proporcionalmente. Cuando yo te diga los números de muertos, también es un número que no es relativamente alto. Muchas comunidades judías se salvaron. La comunidad judía de Argelia prácticamente se salvó. La comunidad judía de Túnez se salvó. La de Marruecos tampoco sufrió grandes pérdidas en cantidad de personas. No digo en el individuo como individuo. ¿Por qué hablamos todo tipo de Auschwitz nosotros cuando hablamos de la Shoah? ¿Por qué Auschwitz es tan central en la vida de nosotros? ¿Por qué piensa un no judío que estudia sobre la Shoah que todos los judíos tienen números en los brazos? Porque les recuerdo, números en los brazos es Auschwitz. ¿Por qué las personas piensan que todo el mundo tiene ahí? ¿Qué pasó en Auschwitz que no pasó en otros lugares? Sobrevivieron más gente. Sobrevivieron muchas más personas. ¿Por qué no tenemos relatos de, por ejemplo, Sobibor en Maidanek? Porque casi no hubo sobrevivientes. En cambio, en Auschwitz tenemos muchos sobrevivientes que contaron lo que le pasó en Auschwitz. En todos los testimonios que tenemos, hay una terrible cantidad de Auschwitz.
Creo, si no me equivoco, que hay alrededor de 27.000 sobrevivientes de Auschwitz. Pero estoy tirando un número que creo que es el número correcto. Pero no me tomen, seguramente debe estar mal. Pero no tan mal. Okay, que hay 27.000 testimonios, pero tengo que revisarlo. Muy bien. Entonces, hablemos quiénes son las comunidades judías del norte de África y alrededor. Es así, en el Medio Oriente en general, empiezan las comunidades judías de la diáspora desde el momento mismo que empieza el pueblo judío. De hecho, por ejemplo, la comunidad judía, ¿tenés frío? ¿Querés mi bufanda? Te veo ahí y me entra como angustia. ¿No preguntas? ¿Sos ashkenazí? Ahora te voy a decir un chiste. Yo sé que le hago todo el chiste que le cuento a mis amigos. Mis amigos me dicen, pero sos ashkenazí tú 100%. ¿Por qué tenés pelo? Y les mando una barbaridad. Le digo, esto es pelo de cosaco. Algo pasó en el shtetl en Polonia. Esto es pelo de cosaco, no es pelo de cosaco. Si lo dejo crecer más o menos 2-3 años, tengo control. Bueno, por ejemplo, la comunidad judía de España, los primeros registros de primeras monedas de judíos en España es del siglo -1. O sea que ya había Galut. Ya teníamos. Evidentemente, la comunidad más grande y más notoria que existe en la época pre-siglo 0 es la comunidad judía de Babel, que nace con Galut Babel desde el año -586 y que cuando 50 años después Ciro de Persia permite a los judíos regresar a Israel, ¿cuántos regresan? 10%. Y el resto se dieron cuenta que Babel se vivía bien. Entonces se quiere quedar en Babel hasta el año aproximadamente 1943, que nos masacran. O sea, estamos hablando de 2000 años de historia de judíos de Irak que se terminó. Y hoy en día no existen judíos de Irak, salvo el que cuida la sinagoga, si no me equivoco, todavía sigue viviendo. Entonces tenemos lo siguiente, principalmente lo siguiente. Tenemos judíos, por ejemplo, en Cirenaica, Libia, que ya sabemos que formaron parte de la revuelta en contra de los romanos en el siglo I, la revuelta de las diásporas. Antes de la revuelta de Bar Kokhba se rebelaron los judíos de las diásporas y ya participaron judíos en Cirenaica, o sea, ya había judíos en Libia. Lo que pasa es que con el paso de los años, ellos que habían estado antes que los musulmanes, son conquistados por los musulmanes. Y cuando ellos, como judíos, viven bajo musulmanes, viven bajo un estatus, que es el estatus de dhimmi. Todo aquel que viene de una familia que vivió en países árabes, musulmanes, fueron todos dhimmis. ¿Quién de aquí es faradí 100%? Yo sí. ¿100%? ¿Café con leche? Salónica, Bulgaria. ¿Café con leche mexicana? ¿Ashkenazí 100%? ¿Alguien en mitad? ¿Qué comes en Pesach? ¿Cube o gefilte fish? ¿Las dos? ¿Qué te gusta más? El kipe. Pero, perdón que no tiene nada que ver con lo que estoy tirando, pero la verdad, la comida es cada vez más rica. Me metí en un tema sensible, pero sigo con ello. A ver, cuando tú pinchas un gefilte fish, sientes todo el grito en tu espalda. Es comida de pobre, comida sin gusto, sufrir. Es sufrir, nene. Sufrir que sufrimos en Polonia. La comida faradí tiene mucho más gusto, es más rica, tiene más... Entre paréntesis, eso lo vamos a ver también en la reacción de los judíos durante la Shoah. En la reacción de los judíos durante la Shoah, como voy a explicar dentro de un rato, los judíos de los países árabes hicieron cosas que los judíos de Europa no hicieron. Significa, por ejemplo, si yo les digo que los judíos del norte de Europa son los que, de África son los que empezaron la revuelta en contra de, por ejemplo, los franceses nazis, Vichy, fueron judíos. Los líderes de la revuelta del movimiento clandestino, había 317 judíos de 370. Eran casi todos moishes.
hicieron cosas que los de Europa no pudieron, porque hay una diferencia fundamental. Los de Europa fueron perdiendo la dignidad y la capacidad para poder combatir por pasos. Significa que fueron degradando y en el momento que se dieron cuenta que los iban a matar, ya no les queda fuerza para hacer nada. ¿Se acuerdan testimonios, por ejemplo, que cuenta un famoso escritor que en este momento no me acuerdo, que cuenta cómo él sabía que su padre estaba por morirse, estaba lleno de piojos el padre, y el padre había escondido un pan abajo de la almohada y el padre al final termina muriendo y él lo primero que piensa es en comerse el pan. Ese hombre va a tener fuerza para poder combatir, y compárenlo con lo que vamos a explicar en Libia. Evidentemente el proceso fue diferente. Muy bien, ellos vivían como dhimis bajo el Islam. Y el estatus de dhimmi es un estatus establecido dentro del Islam que dice que el judío puede vivir bajo el Islam, pero puede vivir bajo las siguientes condiciones. Un judío no puede construir una mezquita o una sinagoga en tierras del Islam, un judío no puede montar a caballo porque es un guía musulmán, un judío no puede portar espada porque es un guía musulmán, un judío no puede ir por la acera cuando pasa un musulmán, se le tiene que permitirle que él pase, un judío tiene que pagar un impuesto por cabeza llamado jizya, y un judío tiene que pagar un impuesto a la tierra llamado Jabai. Un judío tiene que vestirse con ropas claras que lo identifiquen como judío. Por ejemplo, los marroquíes, el gobierno de Marruecos musulmán inventó en el siglo XI la estrella amarilla para los judíos. No fueron los nazis los que inventaron, fueron los musulmanes en Marruecos. Ropas amarillas era clásica de judíos dentro del Islam. Y un cristiano también es dhimmi. Un cristiano le ponemos una marquita azul con la letra N. N es por los que vienen de Nazaret. Cristianos y judíos somos dhimmi. Ahora, los judíos vivimos en el mundo que estoy hablando yo hoy, bajo los bereberes, ¿ok? Y vivimos judíos bajo bereberes, o sea, del norte de África, o bien vivimos judíos con pasados faradí. Ahora, el punto de partida mío son, hay que tener en cuenta tres cosas para entender la complejidad de los judíos en Túnez, en Argelia y en los países que estoy nombrando. Hay tres factores acá que han jugado mucho peso. ¿Está bien? El primer factor es, existe un antisemitismo islámico tradicional. Y el antisemitismo está basado, y estoy hablando de todos países musulmanes, el antisemitismo está basado en que el Islam se ve a sí misma como religión, como la única verdad. Ustedes conocen que el origen del antisemitismo cristiano, el antisemitismo moderno, es de origen netamente griego-cristiano, pero esencialmente cristiano. Y entre otras cosas, más o menos en el siglo IV o V empieza a desarrollarse lo que se llama la teoría del reemplazo o de la sustitución, que dice que Dios firmó un nuevo pacto, y no más con los judíos, sino con los cristianos, y por lo tanto el nuevo pacto es el que vale, y para demostrar que el nuevo pacto es el verdadero y el viejo no sirve, hay que eliminar el pacto anterior. Hoy esa teoría no la cree la Iglesia, por ejemplo. Abandonó la teoría del reemplazo de la sustitución. Si a eso le agregan, que más o menos en el siglo XI, le agregaron el concepto de que el judío mató a Dios, el deicidio, entonces tienen ahí la combinación para el antisemitismo de corte cristiano que sufrimos hasta el día de hoy. El antisemitismo del mundo musulmán está basado en la teoría del reemplazo 2. Igual que los cristianos creen que la verdad fue entregada a ellos, el Islam considera que Dios bajó del cielo de una piedra de fe llamada Furcán, bajó la ley, se la dio a los judíos la malinterpretaron, se la dio a los cristianos, la malinterpretaron, y hasta que llegó la tercera verdad que se la entregó al Islam, la entregó en árabe, y pues se empezó en árabe, porque fue un idioma que bajó el Furcán, y esa es la única verdad. Cuando nace el Islam dice, señores, nosotros somos la única verdad. Se llama en árabe Din al-Haq. Es la ley. En cambio, todo lo que no es Islam es Din al-Batel, anulado. Bajo esa premisa, también existe el antisemitismo islámico. Pero el antisemitismo islámico tiene un agregado más, que todavía lo vamos a ver ahora creciendo, y es que se nutre del conflicto palestino-israelí y que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial ya tiene a su personaje principal teniendo mucha influencia en lo que vemos hoy. Y es el mufti de Jerusalén, cuando se escapa de Palestina, se va primero a Irak y después se va a Italia y después se va a los nazis y levanta una radio nazi en árabe y en persa, conocida como la radio Zezen. La ideología que ustedes ven en el Medio Oriente es antisemitismo a corte nazi.
no es antisemitismo de corte cristiano. ¿Cuál es la diferencia? En el antisemitismo de corte cristiano tradicional, si tú te conviertes al cristianismo, dejas de ser un peligro y te puedes salvar. ¿Verdad? En cualquier país, en la historia, cuando tú te convertís... él estaba en Berlín. Él levantó una radio nazi en Berlín. El antisemitismo de corte nazi no puede salvarte por el hecho de tener una madre judía, ya estás contaminado, un abuelo judío, ya estás contaminado, y por tanto no hay salvación. Lo que ustedes ven ahora en el Medio Oriente es esencialmente mucha ideología antisemita nazi. Ahora ustedes, plantéenlo, ¿qué pensamiento tenían en la Segunda Guerra Mundial los musulmanes que vivían en los países que estoy nombrando? Todavía no el odio que hay hoy, pero ya se gestaba. Por el conflicto palestino-israelí empieza técnicamente en la década del 20. O 1920 empezó el conflicto, o 1921 empezó el conflicto, seguro empezó en 1929. O sea, seguro empezó en 1929, probablemente empezó en 1921. Yo digo que empezó en 1921, ¿por qué? Porque es cuando empiezan a utilizar argumentación religiosa. ¿Ok? O sea que tenemos la primera variable, hay comunidades con perfil antisemita influidas por el conflicto palestino-israelí que influyen durante las comunidades judías de esos países que nombro. También tenemos antisemitismo económico y social. Hay varios tipos de antisemitismo. Tenemos el antisemitismo racial de Alemania, tenemos el antisemitismo social y económico de Francia y tenemos el antisemitismo conspiracional de Rusia. El antisemitismo que veo que influye en estos países es antisemitismo de corte francés. Porque de los 4 países que nombré, 3 los dominó Francia. Marruecos lo dominó Francia, Argelia lo dominó Francia, Túnez lo dominó Francia. Y Libia tuvo la desgracia de ser dominado por los italianos. Que es lo peor que te puede ocurrir en la vida, que te domine el italiano. Porque es una anarquía el país. Menos mal que a los judíos de Libia los dominaron los italianos. Enviaban a personas a campos de trabajo forzados y se escapaban. Y no los iban a buscar los italianos. ¿Para qué? Realmente fue una gran bendición para los judíos de Libia estar sometidos por los italianos. El tercero, importante, el perfil de quién te colonizó. ¿Quién te colonizó? Los países del Medio Oriente que fueron colonizados por los británicos fueron protegidos, en general los judíos, porque la técnica de colonización británica era: te domino, te ayudo a democratizarte y tú me compras los productos a mí. La técnica de colonización francesa era creer que en el futuro todos iban a ser galos de ojos celestes. Y ellos lo empezaron a imponer en Argelia, que fue el primer país que dominaron en el año 1830 y transformaron Argelia en una sucursal de Francia. En los libros de estudio en Argelia, en árabe, explicaban que los argelinos no eran con cara de aceitunas y oscuros, eran todos galos de ojos celestes. Y por Argelia no existía mucho de eso. De todas formas, era el objetivo. Entonces tenemos 3 de 4 países que fueron dominados por una forma de pensar francesa. Y otra cosa más. Los países que estamos hablando, no todos tenían el mismo desarrollo desde el punto de vista de su conciencia nacional. El movimiento nacionalista que hay en Túnez es mucho más fuerte que el resto. Y no siempre los judíos estaban a favor de los árabes con respecto a cómo ver la nación. Por ejemplo, los judíos en Argelia, ¿qué eran? ¿Pro-franceses o pro-independencia? Pro-franceses, ok. A ver, el grupo terrorista que hizo atentados desde Argelia, ¿tenía judíos? No. Los judíos queríamos ser franceses en Argelia. Tanto es así que, como les voy a explicar ahora, había 200.000 judíos en Argelia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se fueron los judíos de Argelia? ¿Hicieron aliá? 160.000 de 200.000 hicieron aliá a Francia. Porque el sueño de los judíos franceses era ser francés. Tenía nacionalidad, voy a explicar ahora, porque Adolf Crémier, en el año 1870, le dio nacionalidad a todos los judíos de Argelia. Como si fuesen siendo franceses. Fíjense la diferencia también entre paréntesis.
Los judíos de Argelia combatieron y se quejaban ante los franceses porque querían que les devuelvan el reconocimiento de la nacionalidad de Crémier. ¿Y la situación de los judíos de Europa cuál era? Pedían que les devuelvan la nacionalidad que se le habían quitado, por ejemplo, con la ley de Nuremberg. No, ¿cómo va a ser? Tenemos cosas más inmediatas, queremos comida, queremos sobrevivir. Es por eso creo yo que también hay una diferencia insustancial entre las Shoot. No significa que no se deba contar, pero evidentemente hay diferencias sustanciales. Entonces, por último, lo que decía abajo, que no se leía bien, hay una diferencia fundamental y es de tiempo. Los judíos europeos fueron dominados durante años y hubo todo un proceso de extremización dentro de la dirigencia nazi. Acuérdense, cuando empezó el nazismo en Europa, no quería asesinar a los judíos, los quería expulsar. Y los judíos se seguían quedando. En los países que estoy diciendo ahora, casi no estuvieron mucho tiempo los gobiernos nazis. De hecho, el único país que todos que fue dominado por los nazis fue Túnez. Y el resto no. Muy bien, entonces ¿qué tenemos? Estos son los países, tenemos toda esta zona en la que nos interesa hoy principalmente y vamos a ir saltando un poquito para este lado. Estos fueron los países que fueron dominados. Libia fue dominado por Italia, todos estos países por Gran Bretaña. Cuando los judíos vivieron bajo los ingleses, la estabilidad era mucho mayor. Tengan en cuenta que los judíos están protegidos en contra de los nazis bajo los gobiernos británicos. Por eso, ¿por qué no entró tanto los judíos de Egipto? Porque vivieron bajo los británicos. Y si los británicos estaban peleando contra los nazis y contra los italianos, lo que nos interesa es que los judíos que peleaban junto con los británicos llegaron también a Libia y ayudaron a la comunidad local de Libia. Entonces, muy bien, tenemos lo siguiente, varias cosas con respecto a los europeos. Bien, primero, tenemos aproximadamente 450.000 judíos viviendo en los países que estoy nombrando, en más o menos 400 comunidades, más o menos. Esos son los números que manejamos. Muy bien, importante, son judíos que no tienen profesiones europeas. Los judíos europeos tenían riqueza económica y cultural. Nosotros en Israel decimos que cada judío tiene su estereotipo. O sea, ¿quién es el judío que tiene más fama de culto y de rico? Entre los judíos ashkenazim. Los alemanes. Claro, y le decimos Yeke. Cada uno tiene un perfil. Los polacos se dice que son igual de cultos o cultos, pero más pobres. Los rusos son más abajo. ¿Y quiénes son los que tienen fama de ser más pobres, más problemáticos y más? Los romanos. ¿Vale? Y dentro del mundo sefaradí también. ¿Quiénes son los más ricos y los más cultos? En Sfaradim. ¿Quiénes sean los Sfaradim más cultos más ricos? Irak, Turquía, Siria. ¿Y quiénes eran los más pobres? Marruecos. Entonces hay chistes de cada uno. O sea, podemos contar un chiste de cada grupo. O sea, la mujer, por ejemplo, judía polaca, tiene, siempre mujer polaca es sinónimo de chiste de mujer fea. ¿Verdad o no? Mujer polaca, se levanta en la mañana, se mira al espejo, ve al marido, se mira al espejo, ve al marido y dice, se lo merece. Cada uno tiene... ¿Qué? ¿Mujer polaca? Sí, pero si no son judías. Sí, las polacas son guapas, pero no son judías. Perdón, sí, acá hay una polaca 200%. Realmente los persas tienen fama de amados. Claro. Un judío persa. ¿Okay? Va un persa a una gasolinera y dice, ¿cuánto sale una gotita de gasolina? No, es gratis. Bueno, goté el tanque lleno. Chistes. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos judíos que no tenían profesiones liberales. En algunos países eran principalmente o maestros o empleados públicos o hacían trabajos manuales, carpinteros. O sea que el nivel económico hacía que los argumentos antisemitas franceses que estaban basados en el dominio del mundo por el poder judío calaban menos, porque eran más pobres las comunidades judías. Entonces calaban menos y además
todavía no había penetrado con suficiente fuerza. Los judíos fueron los primeros de los países árabes en captar la escala. Cuando vinieron las potencias occidentales y les ofrecieron a los judíos, vengan y sean occidentales, los judíos en muchos casos lo atraparon con las dos manos. Fueron los primeros en atraparlo. Por ejemplo, los judíos de Libia, que se dieron cuenta que había negocio perfecto para hacer porque los italianos judíos dominaban las construcciones. Entonces, tú eras el mediador entre tus familiares judíos en Italia y tú que estabas construyendo la nueva Libia con dinero italiano. Muy bien, tenemos entonces el tema de la escala. ¿Qué sucedió? El dominio de imperios tuvo su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que cuando estaban imperios dominando los países, los imperios moderaban a los árabes. Y su antisemitismo o su odio en base al conflicto. Pero cuando estaban también las potencias, traían el antisemitismo que traían de casa. Si tres países eran dominados por franceses, el antisemitismo francés muchas veces era mucho más cruel, mucho más duro que el antisemitismo, por ejemplo, alemán. ¿Conocen el chiste? No chiste, es una anécdota que dice que un judío se queda congelado en el tiempo en el año 1870 y se levanta 100 años después y le cuentan que asesinaron en Europa a 6 millones de judíos y dice, estos franceses son capaces de cualquier cosa. El antisemitismo francés era fortísimo y el antisemitismo italiano, aunque era menos fuerte, está influido por su alianza con Hitler. Entonces, sí, que ellos estén era bueno, pero también era malo. Muy bien, en el tema francés específico tenemos figuras como esta persona, Edouard Dumont. Este hombre escribe un libro nefasto llamado La Francia Judía, que nos explica, según él, que los judíos dominan, de hecho, todo. Podemos diferenciar entre judíos arios y judíos, entre arios y judíos, una diferenciación. Además, dice que los judíos dominan el mundo y puse acá el nombre de Nissim de Camondo, porque era un hombre que toda su herencia la repartió en beneficencia. Y sin embargo, no importa. Él también era considerado como una persona que era avara y dominaba el mundo. Él incluso es nombrado. ¿Y qué más? Dice que los judíos son los culpables de la muerte de Jesús. O sea que lo que hace es mezclar todos los mitos antisemitas. Él en un libro llamado La Francia Judía, que era un libro de cabecera de todo antisemita. Ahora bien, ¿quién era este hombre, Edouard Dumont? Era el representante de Argelia en el Parlamento. Entonces, evidentemente, la influencia ideológica que tiene él sobre sus pares es grande. Muy bien, vamos rápidamente entonces a lo siguiente. Muy bien, vamos a describir a grandes rasgos la comunidad judía de Libia. Hablamos de más o menos 33.000 almas, ¿ok? Les dije, ellos servían de mediadores con los negocios italianos antes que sigan sacando fotos de la batalla. Después le voy a dar mi número de mail y todo lo que quiera le mando el resumen de la clase en texto de Word y el PowerPoint se lo quieren utilizar si alguno quiere o lo que sea, ¿está bien? Dejen de sacar la imagen porque eso me será a mí. Me concentren, hacen poner carita. Entonces, tenemos esto. Lo que sale normal de la judería de Libia es que eran mucho más sionistas que el promedio. Levantaron una escuela y un movimiento juvenil, Atikva y Ben Yehuda, que son ejemplo también de heroísmo durante la Shoah. Porque durante los días de la Shoah y durante los días de las limitaciones que impusieron los italianos por orden de los alemanes, ellos vieron cómo todos los niños de las escuelas judíos eran expulsados de las escuelas públicas en Libia. Y levantaron una Tnuá que servía de escuela y lo hacían a escondidas y seguían educando en la clandestinidad. Dentro de la comunidad y dentro del Ken, del Ben Yehuda, actuaba una escuela clandestina. Y del mismo movimiento Ben Yehuda surgió un grupo de madres que se encargaba de captar refugiados de un montón de lugares y asegurar que todo el mundo pueda comer. Beneficencia interna dentro de Libia en época de guerra. Evidentemente, ¿dónde hicieron aliar los libios? ¿Qué palabra? ¿Dónde fueron a vivir después de la Segunda Guerra Mundial los libios? Tal cual, desaparecieron, porque además
En noviembre del año 1945 se produce un pogrom terrible contra los judíos de Libia, matan a más de 200 personas y los judíos dicen se terminó, no hay futuro acá, y lo que hacen es se van, primero caminando o en autobuses hasta Egipto, intentan llegar a Israel, luego otra opción era irse a Italia y de ahí subirse a barcos y irse para Israel. Lo cierto es que los judíos libios hoy viven en Israel, la comunidad desapareció, no hicieron alía a Francia, hicieron alía a Israel. ¿Por qué? Porque ya vemos que tenían un perfil muchísimo más sionista. Y otra cosa más, los italianos que dominaron Libia eran mucho más permisivos o mucho más débiles a la hora de gobernar. Tenían menos fuerza. Cuando los nazis le obligan, o lo hacen porque Mussolini también lo era, le obligan a poner cláusulas racistas, o sea, ley contra los judíos, leyes raciales. Las leyes raciales, por ejemplo, de Alemania eran muchísimo más fuertes que las leyes raciales en Italia. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las leyes raciales en Libia? Por ejemplo, que los judíos pueden ser profesionales en X profesión en un 7%. O que los judíos tienen números clausus en un 2% de las universidades. No es que están echados. Incluso los gobernantes italianos intentan imponer leyes contra los judíos, pero que no eran raciales. Por ejemplo, los italianos cuando llegan a Libia entienden que Libia tiene que desarrollarse y no puede ser que la gente no trabaje 2 días, domingo para los cristianos y sábado para los judíos, Shabbat. Siendo que los judíos son un ente productor, hay que obligar a los judíos a trabajar en Shabbat. Y se provoca una revuelta en contra de Libia porque los obligan a trabajar en Shabbat. Al final ceden. Lo mismo en las escuelas, obligan a los estudiantes a ir a clase en Shabbat. Y al final terminan cediendo. Menos mal que eran menos fuertes porque no cumplieron muchas de las disposiciones que llegaban desde Roma. Eso fue bueno para los judíos. Lo que fue malo para los judíos es que el ataque casi sistemático de las autoridades italianas en contra de los judíos provocó la ira y el envalentonamiento de los árabes. Tanto así que también un pogrom fuerte en el 45. Comunidad de Libia. La vestimenta es de una mujer de la comunidad de Libia. Comunidad de Túnez. Tenemos que había aproximadamente 85.000 judíos. La gran mayoría de los tunecinos vivía en las capitales y son el 2,7% de la población. Tenemos 2 tipos de judíos de Túnez. Los que tienen ciudadanía ex-faradí o italiana y los que tienen identidad local. Los llamamos los tuanesas, significa los que son de Túnez, y los grana, los que tienen pasado italiano. Importante entender esto porque los italianos fueron protegidos por Italia. Por más que eran judíos, cuando los nazis conquistaron Túnez, los italianos fueron a salvar a sus italianos, por más que eran judíos. Significa que los tunecinos parte se salvó por ser italianos. Y por suerte la presencia nazi duró muy poquito tiempo. No les dio casi tiempo para poder hacer lo que hubiesen querido si hubiesen mandado a todos los judíos de Túnez a Europa. Hicieron otra cosa. ¿Bien? Entonces, ¿quién más tenemos? Judíos en Marruecos. Una comunidad enorme, 200.000 almas. La gran mayoría de ellos viviendo en la zona francesa, que es la zona que está en violeta. En cambio, la zona roja, hasta el día de hoy, está bajo dominio español. La gran mayoría de judíos de España vive en Ceuta y Melilla, o en Tetuán, pero ya Tetuán es el lado marroquí. Entonces, lo que ustedes ven arriba era España. Los judíos que vivían en España sufrían del antisemitismo español. Y los judíos que vivían en Francia tenían lo siguiente: era un protectorado francés, no era dominio directo. Protectorado de Túnez y Marruecos. País francés era Argelia. A los argelinos fueron los primeros que dominaron, les dieron ciudadanía inmediata. Después de la prueba, cuando dominaron a Marruecos y a Túnez, no quisieron darle ciudadanía. A ellos, ciudadanías francesas. ¿Cuál es el tema de Marruecos específico? El rey de Marruecos impuso leyes raciales que eran
muy parecidas a la dima, a la dimitud. O sea que vinieron los franceses y le dijeron, ¿por qué no la misma ley racial en todos los lugares donde domina Francia? Dijeron, bueno, lo voy a hacer. Al final todo lo que hizo el rey fue hacer lo mismo que la dimitud. O sea que no era tan grave. Se podía seguir viviendo como Dini, pagargicia y todo lo que expliqué antes. Esos fueron los judíos de Marruecos. Estos son los datos, arriba de lo que está escrito son los judíos de España, abajo especialmente los judíos de Marruecos. De Marruecos francés. Muy bien, última comunidad. No, perdón, ya está, pasamos por todas. Argelia, las 4 que quería nombrar. Ahora bien, si ustedes se fijan, este documento es muy importante porque fue un documento que no de verdad dice mucho y no dice nada. Porque a veces se cree que la conferencia de Nancy del año 42 se decidió el futuro de los judíos. Y no es verdad. El futuro de los judíos ya se había decidido. El asesinato masivo de los judíos ya se había decidido antes. En la conferencia de Nancy lo que se hizo fue organizarse cómo iba a ejecutarse el plan. ¿Quién organizó la reunión? Eichmann. Y la reunión era simplemente decir, a ver, ¿cómo trasladamos a los judíos en tren de acá a aquí? Y para eso estaba citado el jefe de los trenes, para que dé su opinión cómo se podía ejecutar. En la conferencia de Nancy tenemos este documento muy conocido, donde hacen un mapa de cuántos judíos hay en cada lugar. Y fíjense lo interesante, cuando llegamos al documento de Nancy y vemos cuántos son en Francia, en el número de Francia aparecen 165.000. Yo les dije antes que en Argelia había 200.000. Y cuando hablan de Italia, hablan de 58.000. Pero lo que pasa es que en Italia no había 58.000 italianos judíos. Lo que había era 30.000, había en Libia. Significa que la conferencia de Nancy, nosotros vemos claramente que los nazis, cuando decidieron a quién asesinaban, habían metido a los judíos de Argelia y habían metido a los judíos también de Libia. O sea, ¿había intención de matar a los judíos, de asesinar a los judíos? Sí, claro que sí. La pregunta es si lo pudieron ejecutar. En los países europeos lo pudieron ejecutar. En los países del Medio Oriente lo pudieron ejecutar, en algunos sí y por poco tiempo. Y esa fue nuestra gran salvación. Y por eso los números son mucho menores. Porque estuvieron poco tiempo y porque llegaron y a veces los gobernantes locales no ejecutaron realmente lo que querían, los nazis. Muy bien. Hasta ahora, ¿alguna pregunta de lo que expliqué? ¿Quién se siente en este momento, cómo se llama? Walt Disney, que dicen que está congelado. ¿Quién tiene frío? Además de tú que estás pobrecito. ¿Están bien? No están acostumbrados al frío, ¿no? De los judíos del norte de África, ¿llegaron a enviar algunos a barcos de...? Sí, a Bergen-Belsen, por ejemplo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eran judíos principalmente que están en Italia. Que estaban en Italia. Porque el gran dilema, como vamos a ver, es que las madres de los judíos libios tenían el siguiente problema. Cuando empezó la guerra en África, Libia estaba en el frente de ataque principal. Cayeron bombas sobre la comunidad de Libia y la comunidad de Libia hizo algo que era majestuoso. Construyeron búnkers abajo de la tierra para toda la comunidad. Porque en el primer ataque murieron como 60 personas, si no me equivoco, y en el segundo ataque ya los judíos tenían toda una red de búnkers para proteger a los ancianos y llevarlos a los búnkers, todos juntitos para que nadie muera. Fíjense, eso es heroísmo también notable. Las madres libias tienen un problema. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Lo mando a Italia e intento que esté ahí, cuando los judíos de Italia todavía no habían sido enviados también a los campos de concentración? ¿O lo dejo en Libia, que es el frente de ataque? Es un gran dilema. Lo que nosotros vemos en los países, otra vez, de África es que en todo momento que empieza a suceder lo siguiente, aumenta el nivel de antisemitismo. Lo que ocurrió fue que Francia cae en manos alemanas y dividen la tierra de Francia en dos zonas. La zona de gobierno, zona libre, y el gobierno de Vichy. Y lo que nosotros vemos es que las colonias francesas forman parte del gobierno de Vichy. Y por lo tanto vemos
un aumento considerable del momento que ocurre esto, que es en esta parte, o sea, hasta 1942, y de 1940 tenemos todo el tiempo gobierno de Vichy. Lo que ocurre es que vemos un aumento significativo de panfletos antisemitas claramente, y personajes como Dumont tienen una trascendencia que antes no tenían tanto. O sea, la primera parte que tenemos el gobierno de Vichy. Ahora bien, gran trauma para los judíos franceses o tunecinos. De pronto, el gobernante del gobierno de Vichy, el mariscal Pétain, empieza a imponer leyes raciales. Y los judíos que eran franceses y admiraban a Pétain no saben cómo tragarlo. Y empiezan a intentar convencerse que los franceses no son antisemitas. Lo hacen porque están obligados por los alemanes. Pero la verdad no es cierta. Los franceses eran igual de antisemitas y Pétain lo hizo porque quería. Entonces fue un trauma enorme. Tanto es así que cuando les comenté antes que los judíos participaron en movimientos clandestinos a favor de Francia, ¿cómo se entiende la lógica que ellos intentaron liberar su Francia natal cuando su Francia natal los había traicionado con leyes raciales o matándolos? No lo podían creer. ¿Vieron el caso de los judíos alemanes que no podían creer que su patria Alemania les hiciese eso? El padre del poeta Nathan Zach estaba tan choqueado porque Alemania le había hecho eso que antes de que lo maten en Alemania se escapó hacia Francia. ¿Y sabe lo primero que hizo cuando llegó a Francia? Fue a la embajada de Alemania a registrarse. Porque él es alemán y un yeque tiene que hacer las cosas de yeque. Ir, anotarse, llegar al punto. Era orgullo alemán. Lo mismo le pasó a los judíos, especialmente de Argelia. No entendieron que el que odiaba a los judíos y que estaba satisfecho poniendo ciertas leyes raciales eran los franceses y el gobierno de Vichy. Entonces tenemos dos épocas importantes. Fíjense entonces el trasfondo del gobierno. Estamos hablando de 2 años de gobierno pro-nazi francés, pero después ocurre esto, y es que empiezan los británicos y los norteamericanos a conquistar territorios. Y por lo tanto, el periodo de tiempo que gobernaron los nazis en Túnez o indirectamente en Libia fue muy pequeño. No les dio tiempo para organizarse. Gran ventaja para nosotros. No tuvieron tiempo. No es que no querían. No pudieron hacerlo al ritmo que ellos querían. Y por suerte, cuando llegaron, inmediatamente cuando llegaron, empezaron a ser atacados por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Y lo que hicieron fue, en el Alamein, lograron empezar la retirada. Pero acuérdense, en el año 43, los nazis conquistan Italia. Se dan cuenta que Mussolini es un inútil y que no sabe pelear. Y conquistan Italia. Y cuando conquistan, tienen control directo de los judíos de Libia. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de judíos de Bergen-Belsen? Y bueno, como fueron enviados en una época histórica determinada. Muy bien. Próximo. Este mapa ya lo vimos. Muy bien. Importante. Entonces, ¿qué pasa con los judíos de Libia? Principalmente lo que pasa con los judíos de Libia es que no son asesinados en masa, sino que los obligan a ir a campos de trabajo forzados. Y el campo dominante, el donde había más judíos, ¿ok?, es el campamento de... ¿Está en el próximo? El campamento de Jado es el campamento donde hay más cantidad de judíos que tienen que ser obligados a trabajar y que el judío tiene que hacer una especie de Judenrein. Significa, se tienen que organizar para enviar y suplir cantidad de judíos. Y le dicen que tienen que suplir 6.000 judíos para trabajos forzados. Al cabo del tiempo los judíos se escapan y quedan trabajando 1.400. Eso te muestra también hasta qué punto tenía la capacidad del gobierno central de imponer y de cumplir que la gente no se escape. Eso es muy importante. Acto de heroísmo que vale la pena nombrar. Estos judíos en Bukbuk, en la frontera con Egipto, los mandan a los judíos a trabajar solos, con un control mínimo, en el medio del desierto, porque no hay nada donde poder escaparse. No hay agua, o sea que hay que traerte agua, hay comida, o sea que se van a ir solos. Y el objetivo de ellos es hacer una carretera que una Libia con Egipto. Y lo que hacen es construir la peor carretera en la historia de la humanidad. Y lo que hacen es provocar que cuando se retiran los alemanes,
o los italianos caen en zanjas. Acto de heroísmo hermoso. Se mantuvieron ahí 300 algo de judíos intentando dañar la retirada de la retaguardia. Lo que pasa es que los judíos tienen un problema en Libia, y era que hubo un cambio de manos de Libia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, Libia estaba en manos de Italia y los británicos que estaban en Egipto conquistaron durante unos meses Libia, parte de Libia, Cirenaica. Entonces conquistaron. Los judíos que estaban ahí, de pronto ven que británicos llegan, y entre ellos, ¿quiénes vienen? Judíos de Israel. Y empiezan a festejar que judíos se encuentran entre ellos. Y hablan en hebreo. Los británicos son expulsados. Y Mussolini acusa a los judíos de traición. Y eso provoca un aumento de la cantidad de judíos que hacen trabajos forzados. Hasta que al cabo de unos meses, nuevamente Gran Bretaña conquista, este caso ya definitivamente, bajo la retirada de los alemanes, ya tras la guerra de Alamein, la batalla de Alamein. Entonces tenemos ya la situación en Libia, que termina esa comunidad cuando los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial y después del territorio liberado por los británicos, se encuentran con un pogrón. Por lo visto el antisemitismo había influido ya y había envalentonado a los árabes, un pogrón terrible, y terminan yéndose y haciendo aliar a Israel. Y de esa forma termina la comunidad de Libia. ¿Qué pasa con el resto de las comunidades? Lo que tenemos con el resto de las comunidades es, esto está. Estos son los deportados de Bergen-Belsen. Tengan en cuenta que los judíos, cuando empezamos con todo el proceso de contar la Shoah, por ejemplo, no recibían indemnizaciones de los nazis. Y en los últimos años se lograron que empiecen también ellos a recibir indemnizaciones. Porque supuestamente el tema de la Shoah es un tema europeo. Eso fue también un cambio producto de los últimos años. ¿Qué pasa con los judíos de Argelia? Los judíos de Argelia tienen esencialmente, parte de ellos se escapan a Túnez. Y lo que ocurre con los judíos de Argelia es que en la frontera entre Argelia, perdón que paso rápido, en la frontera entre Argelia y Marruecos, se levantan campamentos de trabajos forzados en donde participan tanto judíos marroquíes, que los manda el rey, como judíos de Argelia. Y buena parte de los judíos de Argelia tienen que sufrir algún tipo de trabajos forzados o penurias económicas. Y sin embargo la comunidad judía de Argelia empieza a refugiar a otros países, que huyen de países europeos, que llegan a Argelia. Y la comunidad se organiza de tal forma que empiezan a hacer trabajos para poder captarlos y proteger a otros judíos. Ellos todo el tiempo negocian con los franceses y exigen que les devuelvan la ciudadanía de Adolf Premier. Ese es el principal objetivo. Y en el camino los judíos se organizan para poder levantarse contra los franceses que quieren entregarle a los nazis el poder. Y hacen de hecho una alianza con De Gaulle. Y este es el personaje quizás uno de los héroes nacionales de Argelia. Héroe nacional de Argelia, Roger Aboulkhan. Este hombre es uno de los líderes históricos de Argelia. Este hombre lo que hizo fue que en el año 1942 los norteamericanos coordinaron con la Majtebet, con el grupo clandestino de judíos también de Argelia, cuando iban a atacar. La misión del grupo era mantener a los franceses ocupados para el ataque. Ellos tenían que atacar donde estaban las bases de los franceses y mantenerlos ocupados. Y mientras iban a atacar los invasores extranjeros. Ellos mantuvieron en pie, entre el 8 y el 9 de noviembre, mantuvieron las posiciones para permitir el ataque, que al final no pasó. Los norteamericanos traicionaron a los movimientos clandestinos y no terminaron atacando. Este hombre, sin embargo, se ha transformado en héroe nacional en Argelia y es judío dentro de los movimientos clandestinos. Muy bien. Ok. Los únicos que sufren la ocupación directa son los nazis. ¿Qué fue lo que expliqué ya para no volver sobre lo mismo que le pasó a los judíos de Túnez? ¿Fueron protegidos por los italianos? ¿O por los franceses? Gracias. ¿O por los judíos que eran de nacionalidad tunecina? No tuvieron tiempo los nazis para poder ordenarse e imponer leyes raciales.
Entonces, la debilidad que tenían ellos mismos, este hombre fue el mariscal que era responsable, almirante Jean-Pierre Stebe, este hombre era responsable de imponer las leyes raciales, y él no estaba de acuerdo. Entonces no las impuso al ritmo que querían los de Vichy. Y eso también salvó a los judíos, o sea, individuos que actuaron de forma más moderada. Tenemos este personaje entonces, y aquí tenemos judíos de Túnez yendo a trabajar en los trabajos forzados. Conclusión, ¿qué tenemos entonces que aprender con los judíos de Túnez? Se salvaron porque había italianos, parte. Se salvaron porque rápidamente los alemanes fueron atacados. Se salvaron también porque eran débiles en el gobierno, no tuvieron tiempo de organizarse. Y esta es la gran bendición para los judíos de Túnez. Números entonces. ¿Cuántos murieron? Probablemente alrededor de entre 1.500 y 2.000 judíos. De 450.000. O sea que numéricamente no estamos hablando de cifras enormes, aunque cada individuo cuenta a nuestro pueblo. Y por eso quizás explica los números, la diferencia de importancia que le da, o que le dio en el pasado Yad Vashem a las historias. No es solamente por una cuestión de etnocentrismo, que los ashkenazim fueron los que sufrieron directamente, sino también por un tema numérico. Conclusiones con respecto a lo que podemos decir. Al fin y al cabo tuvieron poco tiempo los alemanes en África, y mientras que estaban en este momento, cuando los alemanes estaban en África, sí descendía la seguridad para los judíos africanos.